la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. Los científicos, los ingenieros explican al Perú la problemática tanto tecnológica como histórica, social. No solamente los políticos profesionales son aquellos que deben pronunciarse, también de todas las comunidades del Perú. En esta oportunidad estamos con el doctor César Beltrán, científico de la computación, eh, líder del grupo de inteligencia artificial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de origen aymara y quechua. Lo hemos invitado en primer lugar para hablar de eso, de Puno, que hoy en día está en todas las redes sociales hablando de Juliaca, y por supuesto nosotros queremos enterarnos por César un poquito más de la eh, historia del espíritu de Puno. Lo que sabemos aproximadamente es que la región del sur participó en el proceso de independencia después de la victoria en 1824. Se liberaron presos políticos patriotas en la isla de Puno. En el 1814, 1815 hubo una revolución en Cusco, una rebelión con apoyo de Puno. Los insurrectos cusqueños, bajo el mando de Pinedo, apoyados por indígenas de Puno, ocuparon temporalmente la ciudad de Puno como parte del movimiento de independencia del sur. En 1867, la histórica rebelión de Huancané, liderada por Juan Bustamante, fue una gran insurrección, pero Bustamante fue derrotado y ejecutado de una manera atroz. En 1915 ocurrió la rebelión de Rumimaki. En Puno se formó un movimiento campesino que mezclaba demandas sociales, repudio al gamonalismo y reivindicación indígena. Fue reprimido y Gutiérrez encarcelado. Y en 1965 también, entre el 14, alrededor del 14 de noviembre hubo un paro urbano en Juliaca, exigía servicios básicos, agua, desagüe, electricidad y denuncias contra el centralismo. Ojo, esa denuncia contra el centralismo. Hubo represión y muertos, reconocidos como los mártires del 4 de noviembre. Entonces estamos hablando de una región bastante movida. Por supuesto, cabe señalar pues que entre el 2022 y 2023 hubo una crisis política y Puno tuvo una intensa movilización. En Juliaca, el 9 de enero de 23, se produjo una masacre increíble, atroz, con al menos 17 muertos. Y actualmente, pues, ha si- Puno ha sido una de las regiones con mayor número de víctimas en protestas recientes. La represión letal del Estado ha generado denuncias de violaciones de derechos humanos. Es más o menos lo que es público conocimiento, pero nosotros queríamos saber un poco cómo viven las familias en Puno con esta historia tan dura. Gracias, César, por estar con nosotros. Gracias, Modesto, por la invitación. Bueno, sí, bueno, hay toda una historia de, este, de hechos que se han ido ocurriendo a lo largo de toda la historia republicana, diríamos así, porque finalmente creo que nunca hubo una total independencia del país, ¿no? O sea, la independencia del país ha sido más que todo una independencia de la élite limeña y del independizarse de los españoles, ¿no? O sea,
pero sabemos bien que todo el interior del país, prácticamente no solamente Puno, ha seguido como si tal vez para ellos era lo mismo, ¿no? O sea, nunca hubo un cambio real a nivel social en el país, ¿no? Y creo que lamentablemente hasta nuestros tiempos todavía se sigue viviendo diríamos así, esos hechos que todavía no cambian, ¿no? Y lamentablemente muchos políticos todavía siguen en la época de la colonia y que no conocen la realidad de las regiones del interior del país y simplemente versan alguna opinión por lo que miran en la televisión y no conocen la realidad misma del interior del país en sí, ¿no? Es lamentable, ¿no? Yo no diría solamente de Puno, sino yo creo que de toda la sierra del país está en la misma situación, ¿no? Tal vez por los hechos que se han dado en la región de Puno, que ha habido muertes, ¿no? También los ha habido en Ayacucho, ¿no? En el norte también ha habido. Pero bueno, siempre a veces se trata de estigmatizar a las personas, ¿no? A una población, a una región, ¿no? Pero bueno, esa es parte de la ignorancia, me parece, de muchos políticos que no miran más allá de ¿no? De su entorno, ¿no? Y sus medios de comunicación, o perdón, de información son la televisión, que es una televisión muy sesgada, ¿no? Ujú. O sea, Muy bien, bueno, justamente este señor Philip Butter, pues, parece un inglés, eh, fue objeto de agresión, dicen algunos, pero tengo la impresión que su presencia fue muy provocadora y su lenguaje también. ¿Cuál es tu análisis de lo ocurrido con el señor Philip Butter, que algunos le dicen Felipe Mantequilla? bueno, de una persona que no tiene un alto grado de instrucción no podemos esperar mucho, ¿no? O sea, más allá de la verborrea que maneja, cree que con ese léxico va a ganar adeptos y bueno, pues es provocador el señor y bueno, ese es su estilo, ¿no? Pero después no conocemos más allá de él qué política sigue, o sea, cuál es su lógica para el manejo, por ejemplo, de los problemas sociales que hay, ¿no? Entonces, yo también asumo que ha sido una cuestión de provocación, ¿no? El haber viajado hacia Puno, ¿no? Eso, sabiendo, yo creo que él esperaba inclusive eso, ¿no? Ujú. Sí. Lo que pasa, me parece a mí, César, ¿qué te parece esta opinión? En el mundo está de moda que la gente que tiene lenguaje agresivo, provocador, como el señor Trump, Milley, terminan ganando elecciones. Parece que eso los ha inducido a seguir el ejemplo, pero ¿tú crees que funciona eso en el Perú? Es que lamentablemente no tenemos políticos en el país. Eso es por falta de líderes políticos que en verdad sean personas centradas, que transmitan una información hacia la población, que transmitan ideas, ¿no? Y que puedan conversar y discutir ideas de desarrollo del país, ¿no? Pero este tipo de personajes más bien hacer un show de la política y bueno, y ese es su estilo, ¿no? O sea, en verdad no hacen política, más que todo hacen un show y como la gente está hastiada de la política, pues le gusta el show también, ¿no? Ujú. Forma parte del show. También igual el señor López Aliaga. Por supuesto. Parte, ¿no? O sea, la gente está hastiada de la política, sabe, bueno, está en el común denominador de las personas de que todos los políticos son corruptos, que nadie se interesa por el desarrollo del país, que lo único que hacen los políticos es, pues, llenarse, no diré llenarse los bolsillos, pero sí hacer proyectos y leyes en beneficios propios de ellos o de los intereses que tienen a su alrededor, de las personas que los han financiado, pero no pensando en políticas de Estado. Y entonces cuando salen personajes de este tipo, pues la población también dice, pues bueno, si la política es un chiste, una payasada, pues apoyemos este tipo de payasos, ¿no? Ujú. Qué bueno. Eso ocurre pues en algunos lugares también, también los
famosos países civilizados. Me acuerdo que Francia, en los años 80, un cómico que decía cosas pues más o menos primitivas, llegó a estar favorito en las elecciones presidenciales y de una manera coincidente sufrió un accidente de motocicleta y murió, pero en fin, eso ocurre por allá, pues obviamente la... Claro, como las políticas de gobierno no llegan con efectividad hacia la población y la población está totalmente, pues, desajenada, ¿no? De lo que es la política, entonces viven sus vidas, viven sus... Y bueno, pues, ¿no? Bueno, obviamente no es solamente esto de, como lo indicas, no es solamente de país nuestro, ¿no? Eso es en verdad en toda Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Bueno, el mismo Zelensky, ¿no? De Ucrania, él ha sido un cómico también, ¿no? De televisión y ahora es presidente, ¿no? De Ucrania, ¿no? O sea, eh, Ciertamente, ciertamente. así Sí. es, ¿no? Ajá. Y hemos tenido una famosa congresista, Susi Díaz. No, y ahora tenemos más también congresistas que la verdad que no prestan, ¿no? Como para poder siquiera mantener una conversación alturada, ¿no? Entonces no tienen conocimiento de las cosas y bueno, pues es lamentable eso, ¿no? Ujú. Y entonces, volviendo al tema de Puno, eh, lo que llama la atención es que en este momento en Puno, la población todavía no escoge un líder puneño. Los líderes puneños, si los hay, no aparecen bien en las encuestas. Es decir, los puneños tampoco creen en sus propios políticos. Eh, la verdad que no conozco mucho tampoco de los políticos de Puno, ¿no? Yo no, yo radico en Lima, claro que viajo temporalmente, periódicamente viajo a Puno por unas cuestiones familiares y conozco un poco la realidad que hay allá, pero no, tampoco conozco de líderes así que salgan, ¿no? Y que, bueno, y que propongan algún cambio. La verdad, veo muchas personas que están entrando en política que son muy populistas, ¿no? Y que, bueno, por que piensan que por populismo pueden entrar y llegar a la política. Y bueno, y llegan, la verdad que sí, ¿no? La verdad que sí, yo veo que mucho populismo hay de por medio y tampoco no, o sea, yo diría que los políticos que conozco que están actualmente en Puno tampoco no distan mucho de este tipo de personas como ese periodista, ¿no? Que ha llegado a Juliaca, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, pero también hay otro fenómeno, ¿no? Como hay votos en el sur y necesitan para las elecciones, hay gente pues que va, se disfraza, baila, canta. Por eso mismo el técnico que es el populismo, ¿no? Ese es el populismo. Y bueno, pues ese es parte del show, ¿no? Eh, pero lo que yo sí creo es que el sur del país, ¿no? Especialmente toda la parte central y sur del país, de la sierra especialmente, se han dado cuenta de que votan en bloque, ¿no? O sea, las últimas elecciones no podemos negar de que todo el sur del país ha sido quien ha inclinado la balanza, ¿no? Eso pasó con Kuczynski, eso pasó con Pedro Castillo, ¿no? Y la señora Keiko, pues todavía le duele todo ello porque ha sido el sur quien ha inclinado la balanza finalmente. Y ahora último lo hemos visto a la señora en un video que ha lanzado. Ella sí ha sido, ella ha llegado a Puno de forma clandestina y, y ha ido a hacer su video también de forma clandestina con un pequeño grupo de personas muy allegadas a ella, ¿no? Y nadie se enteró que había llegado, nadie se enteró cuándo llegó ni cuándo se fue, ¿no? Solo llegó a hacer su video y se fue, porque si la gente, yo imagino, se enteraba que ella estaba en Puno, pues hubiese recibido tal vez el mismo recibimiento que ha sufrido el señor Butter, ¿no? Ujú. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas de Puno que provoca esta reacción? Los problemas políticos, económicos. Hay una postergación porque algunos dicen, no, estas provincias tienen toda la plata y las gastan en corrupción.
Eso tampoco lo niego. O sea, hay mucha corrupción en las entidades de la región, del gobierno, allá no solamente en Puno, yo creo que en todo el interior del país, ¿no? Pero hablando como región, pues definitivamente hay una gran postergación de proyectos grandes en la región, ¿no? El nivel de educación también está totalmente postergado, los colegios, las escuelas no tienen los servicios básicos como para poder tener una educación de calidad. Los docentes están muy mal preparados, ¿no? Apenas también con su salario, con lo que pueden, sobreviven. Tienen que caminar distancias, ¿no? Los servicios son muy paupérrimos, o sea, no se ve la presencia de Estado, como decimos, ¿no? No está, no se nota de que haya una presencia del Estado allá en la región, ¿no? Y bueno, creo que todos los problemas que se han ido teniendo y se siguen sucediendo, pues es justamente porque no hay una buena preparación, no hay buenas políticas, ¿no? Porque al finalmente esto no es que te dan la plata, toma y hay, pero si no hay políticas, y esas políticas tienen que venir desde el Estado, ¿no? Y en los últimos gobiernos que hemos tenido, pues todos los gobiernos que han entrado y estamos viendo son gobiernos temporales que entran sin ningún plan de trabajo y simplemente pues aprovechan su oportunidad, como decimos, porque saben que están temporalmente y nunca han llegado con un plan de trabajo. Y esto creo que lo vivimos desde el señor Fujimori, ¿no? Recordemos que el señor Fujimori llegó al gobierno sin ningún plan de trabajo y es más, sin ningún plan económico. Finalmente, el señor Fujimori lo que aplicó fue el plan económico del señor Vargas Llosa, ¿no? Entonces, o sea, Que en realidad, desde esa época, que en realidad era el plan del Banco Mundial. y era bueno, era el plan del Banco Mundial, pero el pecado de Vargas Llosa fue de decir que él lo iba a aplicar y Fujimori hizo su campaña diciendo que no al shock, que no iba a aplicarlo, pero finalmente, fíjense, hemos tenido gobiernos que han entrado sin ningún plan. Y cuando se tienen gobiernos, líderes que no tienen ningún plan para el país, pues no podemos esperar mucho, ¿no? Y más todavía en estos tiempos, ahora en los últimos que estamos teniendo, los últimos cambios de presidentes que estamos teniendo, no tienen ningún plan, o sea, no saben a qué van a entrar. Y ni siquiera se las esperaban, ¿no? Que iban a llegar al gobierno, ¿no? Y eso está ocurriendo lamentablemente, de todos estos últimos años que tenemos ya como 8 presidentes que durante estos últimos 10 años que ninguno de ellos haya tenido un plan para poder aplicarlo, ¿no? Ujú. Ciertamente. Ahora se dice también que eh, conversando con profesores, con docentes de Puno, me señalan gente joven de 40 años, 50 años, me dicen que de niños han sufrido racismo, discriminación e incluso los padres, por temor a que los hijos sean discriminados, se les sugería que no hablaran quechua o aymara. ¿Eso es cierto o es un cuento, una fábula? Es- yo creo que siempre ha habido eso, ¿no? Digamos, esa discriminación de alguna manera. Ahora, claro, en estos tiempos estamos ya creo que con toda la tecnología que llevamos teniendo, eso se ha ido limitando más, ¿no? Se ha ido superando un poco más, ¿no? Pero sí, sí, siempre ha habido eso, ¿no? O sea, yo creo que eh, es parte de nuestra sociedad. Yo creo que el Perú todavía sigue siendo un país medio discriminador, ¿no? Eso lo vemos. Ujú. Y hay estudios de eso, ¿no? Hay estudios, yo no lo digo yo, sino hay los estudiosos, los sociólogos, creo que hay estudios sobre el tema, ¿no? Así que, bueno, yo soy más del área tecnológica y creo que los sociólogos lo han estudiado muy bien ese caso, ¿no? Ujú. En la católica precisamente hay muchos sociólogos que han estudiado el tema, ¿no? Grandes filósofos también. Ahí está Sinesio López, por ejemplo, que es un historiador y analista político. Bueno, muchas gracias por esta parte que Sí. hemos tratado sobre Puno, las raíces de su problema, y que los políticos peruanos
tengan un poco más de respeto y no consideren a los habitantes de Puno como simplemente votantes que vayan a hacer populismo, regalando, qué sé yo, camisetas, bailando, disfrazándose. Uno necesita soluciones concretas, como dice el doctor César Beltrán, educación, colegios dignos, decorosos, universidades bien equipadas para que el talento puneño pueda expresarse. Ok, Y el buenos otro, hospitales, y buenos hospitales. bueno, Lamentablemente la salud también es una tristeza allá en la región, ¿no? O sea, yo lo veo y con mi familia, ¿no? O sea, veo que el sistema de salud es una tristeza allá y cuando uno viene a Lima a ser atendido, la diferencia pues es notable, ¿no? Acá en Lima se tiene muy buenos equipamientos, la atención es mucho más rápida, ¿no? Allá para poder tener una cita en el seguro tienes que esperar 2, 3 meses. O sea, es triste no hay equipamiento. Y imagínense que no había ni un tomógrafo en el hospital, ¿no? O sea, la gente tenía que sacar sus tomógrafos afuera. O sea, es lamentable, ¿no? O sea, y eso no, bueno, obviamente que contribuye a la insatisfacción de las personas, del ciudadano, ¿no? Eso es claro. Ujú. un mensaje ha sido un mensaje para los políticos que se pongan a trabajar desde ahora y propongan soluciones concretas y sobre todo cumplan con su promesa porque ya estamos hasta las coronillas con políticos que prometen y hacen cosas totalmente contrarias porque generalmente el partido perdedor, que ya sabemos cuál es, tiene la maña de imponer su voluntad, de imponer incluso, eh, si no te pliegas a nuestros deseos, hacemos todo lo posible, te acosamos para que te vayas y aquel que acepta todas nuestras voluntades, pues la apoyaremos, le permitiremos que viaje, que la blindaremos con todo. O sea que ese mensaje, francamente, para los políticos que piensen en el pueblo que los elige y no en sus intereses privados. Como dijo el Papa Francisco, si es que tienen intereses y les gusta la plata, por favor, no se metan en política. Eso, los católicos hay veces tienen papas inteligentes. Muy bien. Bueno, eh, es solamente vivir en democracia, ¿no? Finalmente, democracia significa respetar los poderes del Estado, ¿no? Pero últimamente vemos partidos que no son demócratas, que quieren tener los poderes del Estado bajo su control, tener el poder judicial bajo su control, tener el Ministerio Público bajo su control, tener todos los organismos del Estado bajo su control. Entonces, eso no es democrático, ¿no? O sea, eso claro, es, claro, así no, pero no, así es. Ujú. claro, controlan todos los poderes y, sobre todo, para defender sus intereses personales y de grupo, que son intereses contra la población. Hay que señalar, Mercantilistas y mercantilistas, ¿no? Porque yo creo que estamos viviendo una política mercantilista. Ni siquiera es una política capitalista, ¿no? sí, Donde en el capitalismo es, digamos, una economía de mercado, ahí ¿no? Es el cliente, son los consumidores quienes tienen la razón. Pero en nuestro caso estamos viviendo una política mercantilista donde predominan los monopolios, y lo vemos esto en la educación inclusive, porque hay grupos grandes económicos que ven a la educación como un comercio, como un mercantilismo, y no les interesa la calidad educativa, ¿no? Ujú. efectivamente, ese es el caso. Bueno, estimado doctor César Beltrán, eh, desafortunadamente no hemos tenido, digamos, oportunidad de quedarnos en nuestros pueblos tan hermosos, con bellos paisajes, pero no alcanza la tierra para, en fin, sobrevivir, así que estamos acá en Lima, ahora asediados por la delincuencia, por la inseguridad. Uno ya vive
temoroso todos los días pensando en qué momento va a recibir una llamada telefónica. Hay un estrés de todos los niveles profesionales, choferes, docentes, vendedores, ambulantes, todos. Y yo me pregunto, ¿no será posible aplicar la inteligencia artificial y todos los conocimientos de ciencia de la computación para, digamos, combatir en el corto plazo, claro, porque en el largo plazo se requiere un pueblo educado para combatir la delincuencia? Yo sé que van a necesitar seguramente plata y los gobiernos deberían pensar, o me compro 12 aviones de miles de millones de dólares para defendernos de no sé quién, o usamos la mitad de esa plata por lo menos en hacer un sistema computacional que luche contra la corrupción. ¿Existe esa tecnología para luchar contra la corrupción y la delincuencia? Es la pregunta que te planteo, doctor César Beltrán. La tecnología existe y se la puede aplicar. Pero no creo que sea algo que se va a resolver en el corto plazo, ¿no? Creo que yo escucho a muchos políticos que creen que van a ser la salvación. En verdad, y justamente yo creo que es por causa de que tenemos una serie de los políticos advenedizos que entran y llegan a tener control y poder, pero sin ningún plan. Yo creo que deberíamos tener un gobierno que tenga un plan de seguridad y que involucre pues el uso de tecnología. Y para eso se necesita tener también pues el financiamiento debido, ¿no? Es decir, el presupuesto para poder desarrollar ese plan. En el Perú he visto que hay muchos documentos que se desarrollan como planes, ¿no? Pero solamente para cumplir con el papel nada más, ¿no? Eso lo vemos ahora último, por ejemplo, ¿no? Con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que lo han puesto en consulta, pero más parece un documento que ha sido para cumplir nada más por alguna exigencia de algún organismo internacional. No ha llevado en consideración para nada el documento de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. No sabemos si ha habido reuniones con especialistas para poder armar esta estrategia de inteligencia artificial. No se sabe quiénes han participado, ¿no? Entonces, los especialistas mismos que somos muy conocidos aquí en el país sobre el tema, nunca hemos sido convocados, ¿no? Entonces, frente a ese tipo de acciones, poco podemos esperar, ¿no? Y más se firman documentos o se publican documentos de estrategias, planes, pero no se les otorga el financiamiento, ¿no? Ni siquiera para poder desarrollar una de las estrategias o algunas de las actividades de esas estrategias en los diferentes rubros que se tienen en el país. La tecnología está, se puede hacer N cosas, ¿no? Pero si no tenemos un plan, si no tenemos el financiamiento debido para poderlo desarrollar, ¿no? Entonces va a quedar como está, va a quedar en documentos y simplemente vamos a seguir, ¿no? Hablando sobre el tema y la delincuencia y todos estos problemas que tenemos en la sociedad van a seguir incrementándose. Eso, por más tecnología que tengamos, si no hay planes, no lo vamos a poder resolver, ¿no? Claro, digamos, de manera intuitiva, yo pienso que el gobierno debe formar, debe convocar a la institución que corresponda a los mejores, a los talentos en este campo de ciencia en la computación, inteligencia artificial, y decirles, señores, háganme ustedes el plan porque yo soy incapaz, no tengo cuadros, y díganme cuánto necesitan y ellos ponen la plata. Es más o menos lo que hacen los militares, ¿no? Mire, tenemos la amenaza de todos los países de la frontera, nos quieren hacer la guerra, de repente hay que comprar aviones, necesitamos 3.000 millones de dólares. Toma.
Algo así tiene que ser también, porque la Y no guerra, tenemos que ir tan lejos, ¿no? Para copiar lo bueno, ¿no? Nuestro país vecino Chile, por ejemplo, tiene el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, donde están los mejores investigadores que hay en el tema de todas las universidades de Chile. Se concentran ahí y ellos tienen como tarea poder desarrollar planes y proyectos de inteligencia artificial aplicados a resolver problemas de país. Y son una institución que no está dependiente del gobierno, son una institución que sí recibe fondos del gobierno, pero que actúan de forma independiente. Es decir, son científicos que buscan resolver problemas, ¿no? claro, Entonces, es algo que deberíamos tener, podríamos copiar, ¿no? Entonces, no creo que deberían ser, digamos, las instituciones del Estado quienes tengan que desarrollar los planes netamente, en el sentido, o los proyectos, porque como estamos viendo, ¿no? Mañana al Congreso se le ocurre cambiar al presidente y cambian las personas, cambian todo, los planes quedan fuera, prácticamente otra vez comienzan de nuevo. ¿No? Mientras que si tenemos instituciones que son independientes, ajenas a estos cambios y vaivenes políticos, pues las cosas siguen desarrollando. Y eso significa tener pues planes y proyectos de Estado, ¿no? Es decir, puede haber cambio de gobierno, pero las políticas de Estado deben mantenerse. Pero estos cambios que estamos teniendo constantemente impiden que tengamos políticas de Estado, ¿no? Ujú. claro, lo que pasa es que no hay pues hombres de Estado. No hay hombre de Estado que digan, bueno, hay que, esta es la institución del Estado, pero está haciendo una política del Estado, todos tenemos que respetarla, no estemos cambiando a la gente aquí, a nuestros amigos, a los militantes, porque no tenemos además suficientes talentos en este campo. No puede, sería atroz. Pero claro, en ese sentido, eh, Chile ya tienes, o sea, tú en el fondo lo que estás proponiendo es como una especie de BCR, una institución autónoma. Así es, así es. Y no solamente yo creo que para la cuestión tecnológica, yo creo que debería ser para muchas otras áreas que deberíamos tener instituciones que deben ser independientes y que sigan planes de largo plazo, de largo aliento, diríamos así, y que no estén afectas a los vaivenes y cambios políticos que ocurren en el país, ¿no? Nuestra política económica funciona porque, o sea, nadie se atreve a tocarla en el sentido de que sabemos bien de que, pues, los cambios que se puedan dar, digamos, dentro, si tocamos al BCR, pues vamos a sufrir lo que ya habíamos sufrido anteriormente, ¿no? Y últimamente lo que está sufriendo Argentina, lo que está sufriendo Bolivia. Entonces, yo creo que ese es un buen punto en el cual nosotros podíamos tomar como referencia. Yo creo que, por ejemplo, para educación, por ejemplo, ¿no? Para educación debería ser algo parecido, ¿no? Eh, es más, para salud, yo creo que también, ¿no? Debería estar ajeno a todo eso. En el punto de lo que es tecnológico, igual también, ¿no? Tener un BCR, una entidad autónoma que que lleve todos los planes de desarrollo tecnológico del país. Porque quien está encargada ahorita de hacer todos esos planes a nivel de gobierno es la Secretaría de Gobierno Electrónico, ¿no? Que está bajo la PCM. Pero no sabemos si al actual director ¿no? de la Dirección de Gobierno Electrónico que está bajo la PCM lo vayan a cambiar. No lo sabemos. Entonces, eh, y así un director no puede trabajar, ¿no? Haciendo planes a largo. Y si viene un nuevo director, no le gustó lo que hizo el anterior, borra y prácticamente anula todo lo que el anterior estaba haciendo, ¿no? O sea, sin respetar los planes que había, ¿no? Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Fue hecha en el anterior gobierno y yo no sé, asumo por qué no lo han considerado ese documento, simplemente porque no les gustó, inclusive lo bajaron de la página web de la PCM, ¿no? O sea, así no se puede trabajar, ¿no? Ujú. Porque me gusta o no me gusta,
o porque esa persona me cae, no me cae, ¿no? Entonces, no hay, no hay política que se pueda seguir así. Ujú. Muy bien, mira, tú tienes alguna, supongo, ¿no? Algún conocimiento de lo que hace China. Dicen que eso es Claro, muy seguro. es un ejemplo de seguridad, pero también podemos llevarlo al límite, ¿no? Es decir, también es eso lo que yo digo, ¿no? La tecnología no es la que te va, la que define las cosas, es cómo nosotros usamos la tecnología. China tiene, por ejemplo, esparcida en todo el país, o bueno, al menos en las ciudades, todas las ciudades, en el metro, en todo lado, todo un conjunto de cámaras, ¿no? Tiene sistemas de reconocimiento facial, tiene sistemas de reconocimiento de movimiento, ¿no? Tiene sistemas de reconocimiento de gestos, y bueno, inclusive, pues el gobierno, pues, lamentablemente, allá en el gobierno chino, pues todo lo tienen centralizado y yo considero también, eso es el extremo también para mí, ¿no? Que inclusive el gobierno chino sabe, pues, con quién te comunicas, el gobierno chino sabe qué lugares has visitado durante tu estadía en una ciudad, o sea, sabe todo de ti, no hay libertad, ¿no? Pero si También hay por lo que se llama la prevención anticipada, dice. así es, ¿no? Sí, sí, ellos tienen toda esa Además, tecnología. aquí estoy leyendo, dice que además hace una integración de datos policiales y sistema de información estatal, o sea que toda la información está integrada y en cualquier momento pueden eh, recopilar información relacionada con algún delito. No solamente con algún delito, sino con, con las personas mismas, ¿no? Entonces, Claro. Además dice que hay control de redes digitales, todo, todo. monitoreo de comunicaciones, hay robótica, drones de vigilancia. ¿Ah? Exacto, lo tienen todo controlado, ¿no? O sea, no hay la libertad que las personas deban tenerla, ¿no? O sea, allá en China tú pues no, prácticamente no tienes libertad, ¿no? Estás Como, controlado, estás vigilado y, pues, o sea, cualquier actividad que hagas, a donde vayas, está controlado. Ujú. y como tú sospechas y temes, también hay riesgo de violación de derechos humanos. Por supuesto, porque hay ciudades que son dominadas, por ejemplo, por el gobierno chino y hacen un reconocimiento racial de esas personas. O sea, esas personas no pueden salir de esa ciudad que las tienen, ¿no? controladas, ¿no? Entonces, si tratan de salir, las hacen un reconocimiento racial y con el fin de contenerlas, ¿no? Ujú. O sea, esos son también las contrapartes de la tecnología, ¿no? O sea, ¿para qué te puede servir, ¿no? O sea, puede ser para poder someter también a una población, ¿no? O sea, lo puedes usar, como lo hace el gobierno chino, ¿no? Ahora, la Tienen gran, poblaciones que están sometidas, ¿no? Ujú. la pregunta filosófica de existencialismo es, ¿preferimos eso a que nos maten en cualquier momento o corremos el riesgo de que nos maten, pero ser libres? Ah, Es, claro, ese es es un tirijala, ¿no? Es un tirijala. Pero eso yo creo que viene en el sentido de que estamos esperando que el gobierno lo haga, ¿no? En un sistema donde el Estado tiene el control de todo, ¿no? Entonces, pero si tenemos un sistema en el cual tenemos libertades como las tenemos acá, yo creo que también todo va en el sentido de que si la ciudadanía está mejor instruida, mejor educada, pues no tenemos necesidad de tener esos tipos de controles, ¿no? O sea, aquí, eh, aquí veo además que las instituciones principales que aplican la inteligencia artificial en la lucha contra la delincuencia son hay un Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? así Ese. es. Después hay una Comisión Central de Asuntos Políticos y Legales. Hay un Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, ¿ah? Que supervisa toda la infraestructura. También está involucrada la Academia de China de Ciencias Policiales. ¿Existe eso? Los gobiernos locales,
las empresas tecnológicas aliadas al Estado y claro, por supuesto, es toda una compleja relación de instituciones. Sí, pero también por el otro lado podemos tener ejemplos de países que tienen libertades y donde hay poca delincuencia, ¿no? Son los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Donde la ciudadanía goza plena de sus libertades, son ciudadanos altamente instruidos y donde el nivel de delincuencia es bien mínimo, ¿no? O sea, no necesitamos de un Estado, de un papá gobierno que nos esté vigilando, nos esté controlando, esté supervisando todo, ¿no? O sea, no necesitamos, no sé, ellos no necesitan de eso, ¿no? Pero, Entonces, estimado ujú. César, pero los sociólogos, psicólogos sociales señalan que lo que existe en los países nórdicos no necesariamente se refiere a la cosa tecnológica, sino que allí no hay tanta desigualdad. O sea, eh, allí, por ejemplo, los hijos de los más ricos estudian en la misma escuela que los hijos de los más pobres. Eh, Poco que hay solidaridad, no hay gran motivo para robarle a alguien. Eso es muy importante decirlo también, ¿no? Exacto, exacto. Pero son países de corte más, ¿no? Más capitalista, donde hay libertades, ¿no? De las personas, ¿no? Entonces yo me inclino más por ese sistema, Claro, ¿no? como Ujú. decía Deng Xiaoping, no importa el color del gato con tal que case ratones. O sea, si un sistema capitalista reduce las desigualdades y todos tienen algo que comer, hay empleo para todos, muy bien. Pero si es un sistema comunista donde hay grandes desigualdades, de todas maneras va a haber delincuencia porque es natural que las desigualdades empujen a esa situación. Bueno, pero ahí ya nos estamos metiendo un poco con modelos políticos. Sí, no, es que al final creo que como país deberíamos impulsar, ¿no? Tener una ciudadanía que, que esté mucho más instruida, ¿no? Que Claro, tenga mayores oportunidades, ¿no? eso. Que no existan monopolios que quieran controlar el mercado, que en verdad existe una verdadera democracia, ¿no? Donde haya respeto por las personas, donde haya respeto por las instituciones, pero eso pasa por tener a mejores políticos, ¿no? En verdad, yo creo que eso pasa por tener a políticos en el gobierno y no tener los actuales señores que son politiqueros y que se dedican pues simplemente a hacer negocio aprovechando que están en el gobierno. Ujú. Y no Para, les interesa más para que para elevarse el sueldo a 35.000 soles o garantizar que sus negocios vayan bien, ¿no? Es también. eso. A Así. propósito de eso, ¿qué opinas tú de los sucesos acaecidos estos últimos 2 días en el Perú? Bueno, para cualquiera que tiene dos ojos en la cara se da cuenta de que no es más que un cambio de peón, nada más, ¿no? Así que Ok. A pro- lamentablemente es triste ver cómo es que una institución del Estado, cuando ve que a una persona ya no le sirve o simplemente o le va a crear problemas, la destituye y pone a otro peón, ¿no? para Entonces, En así este es. caso, tanto el anterior como el actual son abogados. Curiosamente, los abogados tienen bastante éxito en este campo. Un abogado de la universidad, hizo su bachillerato en la Universidad Federico Villarreal, y es bien curioso que no hizo su título en la misma universidad, se fue a la Inca Garcilaso de la Vega. Muy raro es eso, ¿no? De que tú estudias en una universidad y vas a hacer tu título en una que ya conocemos no tiene licenciamiento, pero en fin, esos son nuestros dirigentes. Muy bien, mira, aquí vamos a leerte, por favor, permítenos, hay muchas preguntas, rápidamente te las leo con respuestas breves, ¿de acuerdo? Vamos. Marisol Larico dice, nos saluda, saludos. Julio Delgado, deberíamos vender Puno
y pagar con ese dinero la deuda externa. Es un bromista. Gisela Rico dice, Julio Delgado, estás loco como los fujimoristas, güey. Ya le respondió a la chica Marisol, le respondió a Julio Delgado. Jorge Pérez dice, profesor, el Gore Puno desde su creación hasta 2023 ha manejado $1.000 millones y no ha solucionado algo totalmente. La carretera licitada 12 veces, la falta de agua en Juliaca. Eso es lo que tú decías. ¿Algún comentario? No, es eso, en verdad yo no veo que hayan líderes en la región Puno que cambien, ¿no? Que tengan la capacidad de poder hacer las cosas. Pues llegan líderes muy populistas, ¿no? Que igual no tienen ningún plan de trabajo, no tienen ningún plan de desarrollo y cuando llegan al gobierno pues no saben qué hacer, ¿no? Ese es el problema. Muy Eso no es bien, solamente de Puno, creo que es de varias regiones del país, ¿no? Ujú. Y tienen una mínima ejecución presupuestal. Ujú. claro. Alejandro Guerra dice, aló Modesto, Vicente Ota es un sociólogo, dice que el Perú debe ser el Perú es plurinacional. Rafael López Aliaga, todos hermanos en Cristo. Tres, la Constitución dice contratos ley. ¿Cuál es lo que sería más conveniente? ¿Un país plurinacional, todos hermanos en Cristo, o una constitución con contrato ley? Poco complicada esta pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que lo dejamos ahí porque es un poquito plurinacional esto. eh, que efectivamente en Perú hay muchísimas culturas, ¿no? Muchas naciones, pues, pero ¿cómo hacer esto un Estado respetando las características culturales? ¿Tú crees que sea posible? Bueno, si somos un país que cuida las libertades de las personas, la libertad significa también respetar a las demás personas más allá de lo que piensen, ¿no? O sea, Claro. mientras pues no se metan contigo, es decir, te respeten, tú respetas, respetas sus creencias y creo que como personas, como sociedad podemos vivir bien, ¿no? O sea, no, sin necesidad de estar limitando libertades ni tampoco estar limitando, ¿no? Creencias ni nada, ¿no? O sea, Y no haya, sobre todo, no haya muertes así por contra manifestantes. Ok, claro, lógico, ¿no? Eso, por ejemplo, es un claro ejemplo de la falta de criterios, ¿no? Frente a alguien que protesta, ¿no? Si alguien protesta, pues, y si es que causa algún daño material o alguna institución, algo, pues se le detiene, ¿no? No se le mata, ¿no? Ujú. hay saludos desde Huacho. Francisco Cano dice, buenas noches, compatriotas. Bueno, es un saludo. Jorge Pérez dice, profesor, el asesinato de Cirilo Robles, alcalde de Ilave, quien fue declarado inocente de los cargos que la turba y sus opositores le imputaban. Bueno, eso es una cosa policial. Enlace dice, el problema de Puno son los puneños, que es otro fujimorista aparece acá. Hay la famosa frase el problema del Perú son los peruanos, pero Basadre decía que los peruanos son más grandes que sus problemas. Fran- eh, Jorge Pérez dice, profesor, ¿No? Y si lo llevamos hacia afuera, ¿no? Nos dicen, el problema de los sudacas son los sudacas. sí, O así es. sea, o sea, si lo llevamos extrapolando así, ¿no? Hacemos más pues vamos, el problema del puno son los puneños, el problema de los peruanos son los peruanos, el problema de los sudacas son los sudacas. Dicen, no, o sea, bueno, eso es... En todo caso, no deberían meterse pues con los puneños de esa manera como se han metido. Profesor dice, los 6 jóvenes soldados que murieron al desplegarse e intentar cruzar el río Ilave en- por no enfrentarse a la turba de manifestantes
que les venían, que les aventaban piedras. Bueno, eso es una, no sé cómo quedó eso, cómo fue esclarecido. No, no les no, eso fue más bien el comandante que los dirigía, los obligó a tratar de cruzar el río. No, no estaban escapando de nada. Ujú. Sí, Sí, pues porque más fácil es escaparse corriendo, siendo jóvenes, que meterse al río. Es un peligro. claro, no, no, ellos no estaban escapando de nadie, ¿no? Eso, el No, pero comandante yo que digo, estaba ahí los obligó a pasar el río. Ujú. no, lo que yo digo es que si se trataba de escapar de alguien, los jóvenes corren más rápido que los viejitos. Así Eh, es. Saludo, dice, saludos a su invitado, dice Linda Edelma. Alan Antoni Cornelio dice, recuerden que Pedro Castillo sí tuvo un plan de gobierno, solo que este Congreso lo votó al tacho. Bueno, en lo que respecta, yo doy fe de eso cuando se presentó el proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pedro Castillo nos hizo trabajar duro, se presentó al Congreso y el Congreso, no el Congreso, parece que ordenaron a la señora Dina Boluarte que separe, que retire el proyecto presentado por el Ejecutivo, una muestra que Dina Boluarte pues obedecía órdenes, si es que ese es el caso. Jorge Pérez dice, profesor, preguntas para el invitado. ¿La meritocracia es importante para la ciencia? ¿Qué opina del manejo sindical e ideológico de la educación? ¿Se debe evaluar a los maestros? A ver, Por supuesto, si no tenemos meritocracia, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Carnetazo, ¿no? Entonces, simplemente le doy a mis amigos, ¿no? O a mis correligionarios, a mis de partido, eh, los puestos y simplemente porque son amigos míos. Y de igual manera, ¿no? Si es que no tenemos un sistema, si queremos tener sistemas de calidad y a todo nivel, y en todos los niveles yo diría, pues debemos tener sistemas de evaluación también, ¿no? Para poder hacer de que los servicios sean mucho mejores. Y eso está claro, ¿no? En cualquier sistema que quiera mejorar, pues se hace control de calidad. Y eso inclusive en la tecnología también, ¿no? O sea, si es que nosotros quisiéramos, por ejemplo, yo que desarrollo sistemas de software con inteligencia artificial, pues si mis sistemas no son evaluados, ¿no? Permanentemente, no los voy a poder mejorar. Y eso es para cualquier sistema, sea un sistema social, un sistema tecnológico, para cualquier sistema. Si queremos que el sistema funcione bien, pues tiene que haber evaluación. bien dicho, César, pero quiero ponerle un ejemplo que todo el mundo va a comprender. Imagínense ustedes que la selección nacional de fútbol se hace pues con tarjetazo o con representante de los partidos, ¿no? Cada partido pone su jugador. ¿Ah? Eh, yo creo que quedaríamos peor de lo que estamos actualmente en lo que respecta a las copas. Es más, me parece que la gran mayoría de los jugadores son de Lima, o sea que no tenemos una selección nacional, sino una selección limeña. Ojo, Lima contra el mundo. En Lima, Linda Delma dice agradecer al ponente César Beltrán por el análisis y la información. Andreina dice, bendiciones maestro, viva el Perú. Delma Linda, dice Jorge Pérez, los docentes en ejercicio no cuestionan las evaluaciones de desempeño ni las evaluaciones. O sea, los maestros están de acuerdo con las evaluaciones y el desempeño, dice, y la evaluación de desempeño, dice Linda Delma. Tampoco cuestiona las evaluaciones, el ascenso de nivel magisterial. Bueno, parece que los maestros sí están de acuerdo con todos ellos. Jorge Pérez dice, ¿estás segura de lo que afirmas? Linda Edelman le responde, lo que preocupa es que evaluaciones de desempeño no sean politizadas, amañadas o punitivas, sin justificación,
Dado el grado de corrupción, hay razones para desconfiar. Bueno, Jorge Pérez, el profesor, su amigo Petro de Colombia cuestiona las fronteras Uy, caramba, nos están saliendo el tema estos patas. ¿Ah? El INDE Delma dice, mayoría de peruanos busca informarse a través de la prensa alternativa. Esta prensa está más cuestionadora, reflexiva, y por tener un nivel más elevado de análisis no son del gusto de los peruanos. Linde Delma finalmente dice, para demostrar el respeto a la plurinacionalismo, debemos evidenciar mediante una asamblea plurinacional. Bueno, parece que se nos fue el debate a temas que no tenían mucho que ver con la inteligencia artificial. Estimados amigos, en todo caso te agradezco unas palabras de conclusión, estimado César. Sí, creo que no se pueden estigmatizar a las personas, a las regiones, ¿no? Porque muchas veces si es que no conocemos la realidad del lugar, si no hemos convivido con esas personas o en esas regiones, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por lo que escuchamos en la televisión, nada más, ¿no? Y es lo mismo, desde el interior del país hacia Lima también es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, toda la información que llega al interior del país, de Lima, es sicariato, delincuencia, robo. Y cuando las personas del interior vienen a Lima, pues piensan que van a tener que estar escapándose de los ladrones y van a tener que estar corriendo, ¿no? Lo cual, bueno, yo no digo que sea pues bonito Lima, pero tampoco es en el nivel que lo muestra la televisión, ¿no? Y lo mismo también, toda la información que recibimos de provincia, pues son cosas, información, ¿no? Simplemente de delincuencia, ¿no? Y pensamos que en provincias vivimos en las cavernas, ¿no? O sea, entonces, creo que para tener una opinión formada de algún tema, pues, y hay que tener la información necesaria, y si fuese necesario, pues viajar, ¿no? Convivir, conocer la realidad del país, ¿no? Visitar, estar ahí, ¿no? Para poder entender de lo que uno habla, ¿no? Pero si no, vamos a tener este tipo de políticos que simplemente por ganar votos, pues dicen cualquier verborrea y ya, ¿no? Tratan de ganarse adeptos así, ¿no? Ujú. Muy bien, César, me has hecho recordar lo que en Europa llaman el turismo Así en, es. en el habitante, o sea que un turista busca una familia campesina o un artesano y le dice quisiera vivir contigo un mes, ¿cuánto me cobras? Sería bueno No, que... y en Corea también existe así, ¿no? Una semana del turismo también, ¿no? Donde toda la población se mueve a otra región del país, ¿no? Se mueven, hacen un turismo, tienen que conocer la realidad de su país, ¿no? Tienen que ir, ¿no? A propósito, César, ahora que estás conversando eso, hay pueblos de Perú que están recibiendo cada vez más turistas gracias a las redes sociales porque, por ejemplo, en mi pueblo Salpo, en el año 2011 inicié una campaña que se llama La Caminata por la Ciencia. Un grupo de jóvenes estudiantes de la uni, de maestría, nos fuimos allá, lo pusimos pues en las redes. No había turistas, pero ahora ya exageradamente bloquean todos. Parece que esa difusión es buena, pero también hay que decirle a la gente que no vaya pues a dejar sus plásticos, su basura, que sean civilizados, no tomen a los Andes como botaderos, y también convocamos a los amigos de todas las provincias que tengan estudios universitarios en Lima, que promuevan este tipo de turismo para que sus pueblos sean conocidos por Lima, por los limeños y también por extranjeros, por supuesto. Claro, yo creo que es parte de nuestra cultura, ¿no? Y yo creo que cada familia, cada ciudadano peruano debería trazarse cada año conocer un nuevo lugar, una nueva región, ¿no? Para entender mejor al país y no estar en ¿no?
en dichos como esos que dicen Puno, el problema de Puno son los puneños, el problema del Perú son los peruanos, el problema de los sudacas son los sudacas. Bueno, así, ¿no? Esos dichos vienen de gente que desconoce las realidades, ¿no? Ujú, Claro, sí, pues, ujú. en todo caso, haciendo la hipótesis negada de que ya si el problema de los puneños son los puneños, ¿por qué demonios van a molestarlos? Déjenlos tranquilos, ¿no? No, Es- y al final, yo creo que eso es un pensamiento muy, muy simplista de las cosas, ¿no? Puneños, ayacuchanos, huancavelicanos, cajamarquinos, trujillanos, están esparcidos en todo el país, ¿no? O en sea, el estamos mundo, en, y en el así mundo. es, en Muy el bien. mundo también, ¿no? Ujú. Muchas gracias, doctor César Beltrán, científico de la computación, líder del grupo de inteligencia artificial de la PUC, Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por tu participación. Gracias, amigos, por estar con nosotros. No se olviden de comunicar este video a sus queridos amigos. Hagan like y suscríbanse si todavía no lo han hecho. Ya no escuchen a políticos, escuchen a los científicos que de una manera desinteresada y con conocimiento les comunican a ustedes la verdad verificable. Gracias, César. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Modesto. Un abrazo. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.